Pues a continuación, Aitor Ibarzábal nos va a dar unos trucos y consejos en técnicas de reducción y de fijación. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo que hablar en 8 minutos de cómo sintetizar un pilón. Comprenderéis que va a ser un poco complicado, ¿vale? Pero lo voy a intentar. Bueno, los objetivos cuando queremos fijar un pilón son dos, fundamentalmente. Uno, dar un soporte a nivel metafisario y dos, realizar una reducción articular. Estamos partiendo de los principios de que ya tenemos unos tejidos estupendos y que no hay una pérdida de hueso significativa como para decir todos estos procedimientos. Yo lo que he intentado aquí, es decir, en esto, es responder a esta pregunta. Me ha recordado un poco, yo siempre pongo el símil de la cocina, de cuando tú preguntas a tu madre la receta, ¿no? Entonces, las recetas, es imposible que una madre dé una receta bien dicha, ¿no? Porque te va a decir 3 o 4 cosas, da por supuesto otras 36 y al final tu plato es una basura, ¿no? ¿Vale? Es lo que nos suele pasar, con lo cual yo he intentado meter todo lo que, es decir, qué planteamientos mentales suelo hacerme yo a la hora de hacer un pilón tibial. Y realmente, pensando, he descubierto que era generalmente lo que quería si yo fuera vosotros, lo que quiero que me respondan, el que me respondan sería qué placas tengo que poner y en qué orden las tengo que poner. Así que me voy a meter en el barro, probablemente es muy criticable, pero es una opción que he decidido yo solo. Bueno, tenéis aquí 3 fragmentos, es decir, que me voy a hundir en la miseria, no pasa nada, ¿vale? Son 3 fragmentos fundamentales, lo típico del pilón, ya lo veis aquí, y esos 3 fragmentos fundamentales, que son el anterior, el posterior y el medial, se van a corresponder con 3 colapsos articulares, ¿de acuerdo? Cuando colapsa el fragmento medial tenemos una deformidad en varo, cuando colapsa el fragmento lateral tenemos una deformidad metafisaria en valgo y cuando colapsa por atrás pues es el típico anclón que está tan de moda con luxación, es decir, no sé si es un tobillo, un anclón, un pilón o qué es. Generalmente tenemos los 2 primeros y depende de cuál de los 2 fragmentos haya colapsado a nivel metafisario. Estamos intentando saber qué placas vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuál va a ser nuestra principal, la placa principal, no la primera, sino la principal que vamos a utilizar. Y la principal debe tener un soporte a nivel metafisario y la vamos a elegir con la regla del pulgar. Es decir, cuando miramos estas fracturas, generalmente antes de colocar el fijador, etcétera, hay que mirar con qué empujaría, es decir, el pulgar, dónde debe empujar el astrágalo para reducir esa fractura. Esa es como la regla del pulgar. Es decir, si lo tenemos que empujar desde medial, es que es un colapso medial y debemos de poner nuestra placa metafisaria principal medial. Si es un colapso lateral, deberemos utilizar un soporte a nivel metafisario medial. Con lo cual, la placa principal ya la tenemos elegida. ¿Y cuántas más placas tenemos que poner? Pues una por cada pequeño fragmento. Es decir, bueno, todos los pilones tienen que tener 3 placas. Tiene su lógica, es decir, estas fracturas son fracturas por colapso. Necesitamos un soporte que empuje esa fractura hacia abajo, porque va a colapsar a nivel axial. Y no nos vale muchas veces solo con tornillos sueltos. Aunque reduzcamos muy bien la articulación, ese tornillo no va a tener una estabilidad suficiente como para mantener la articulación y poder colapsar. Con lo cual, mentalmente, en un primer momento, debemos de pensar que hay que sintetizar los otros 2 fragmentos que no son el principal con placas. ¿Podemos ahorrarnos alguna placa? Sí podemos, es decir, fragmentos pequeños, son fragmentos que no están desplazados o que no están rotos o que podemos alcanzar con alguna otra de las otras placas, podemos ahorrarnos esa, pero en principio mentalmente deberíamos elegir una placa metafisaria principal y 2 placas, una para cada del resto de fragmentos. Con lo cual hemos contestado a la primera pregunta de ¿cuántas placas tengo que usar? Este, por ejemplo, es un caso que aquí tenéis un colapso, aquí veis que habría que empujar el astrágalo desde la zona medial, es un colapso en varo con el peroné íntegro, que es lo típico de estas fracturas con colapso en varo. Entonces lo que utilizamos, este es el escáner que veis aquí, y lo que utilizamos pues, fue exactamente, es decir, deberíamos de pensar que la placa principal metafisaria debe ser la medial y luego 2 placas para los fragmentos accesorios. Y este es el resultado final de esa filosofía. Si seguimos avanzando, la siguiente pregunta es ¿en qué orden las ponemos? Porque no vale saber qué placas tenemos que utilizar, sino en qué orden las debemos de utilizar. Entonces, generalmente la primera placa que utilizaremos será la que tenga menor conminución, el fragmento que tenga menor conminución en la metáfisis. Es decir, vamos a mirar todo el escáner y vamos a decir, ¿cómo empezamos a reconstruir el puzzle? Pues lo empezamos a reconstruir por el fragmento que en la metáfisis nos dé menor conminución. Eso es una norma que yo suelo aplicar. Después de haber reducido ese fragmento con menor conminución y empezar a tener el molde hecho, vamos a ir a completar la reducción articular. Los fragmentos intermedios que habéis visto entre los 3 fragmentos, los sujetaremos con agujas de Kirchner, tornillos, lo que se nos ocurra para conseguir una buena reducción articular.
Posteriormente pondremos la segunda placa de fragmento pequeño. Todas estas placas, las dos placas pequeñas, se van a colocar generalmente con tornillos muy cortos, que no nos impidan luego realizar una reducción del resto de los fragmentos. Si comprometemos los demás fragmentos, estamos muertos. Y por último pondremos nuestra superplaca principal, de la regla del pulgar, con tornillos muy largos sujetando todo lo demás. Esto es una receta que suele funcionar. Ejemplos, pues aquí veis es un colapso en valgo. Entonces la principal placa va a ser una placa anterolateral, que es donde colapsa el fragmento. Y tendremos que utilizar dos placas pequeñas para los dos fragmentos principales, que son el posterior y el medial. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenéis el escáner, tenemos unos fragmentos tan intermedios con minutos. Entonces, en principio, no voy a hablar de nada del peroné, como todos nosotros, ¿vale? Le dejamos todo a ti, Vicente. ¿Vale? Entonces, primero, la zona menos conminuta es la zona posterior, muy frecuentemente, con lo cual colocamos la placa en la zona posterior, tenemos ya un primer molde de esa articulación, parece que ya va siendo un tobillo. Posteriormente, lo que hacemos es una reducción articular, es decir, colocamos el resto de fragmentos, lo hemos planeado ya los distintos abordajes para colocar el resto de fragmentos y sujetarlos bien con el periostótomo, como veis en la zona central, y sujetándolos con las agujas, realizar una reducción articular. La segunda placa que colocaremos es la segunda placa menor, que irá en la zona medial, y posteriormente pues colocamos nuestra placa, que era la que da soporte metafisario, en esa zona, que es una placa anterolateral. Este es el control final. Y otros ejemplos. A veces nos podemos ahorrar placas. ¿Por qué podemos ahorrarnos placas? Porque tenemos fragmentos que están sin desplazar. Es decir, aquí no está rota esta zona, esa zona ahí, la zona anterolateral, no está rota, con lo cual nos hemos ahorrado una. ¿Vale? Ya tenemos que ir directamente. ¿Cuál es la zona que es menos conminuta? Ninguna, está todo destruido. ¿Vale? Pero si lo analizamos con cuidado, vemos que en la parte posterior realmente solamente hay dos fragmentos, no están conminuta. Con lo cual, la primera placa que colocaremos, es decir, debemos colocar una placa sujetando aquí la zona metafisaria en la parte medial y una placa posterior, que es la zona menos conminuta. Y la secuencia de reducción, pues es en este caso, se realizó este tornillo sujetando los fragmentos para posteriormente, con un Hohmann, bajar el fragmento del canto posterior, colocar la placa posterior y posteriormente, y después de eso, pues colocar nuestra placa principal de soporte medial, que da esa zona, en la zona donde nos hace falta soporte metafisario, pues mayor estabilidad. Entonces, con esto he terminado. Es decir, que el mensaje que quería decir es, en general, eso, que debemos elegir primero la placa principal según sea la deformación a nivel de la metáfisis. Que la primera placa que tenemos que colocar es donde esté menos conminuto para empezar a realizar el puzzle. Y que, bueno, lo primero de todo esto es realizar una estabilidad muy grande, con un gran respeto de las partes blandas, una planificación extremadamente buena con ese esquema en el que yo os he dicho si os gusta y si no, no, para conseguir que el paciente pueda mover lo antes posible. Muchas gracias.